El fantasma en el espejo. ¿Qué harías si la vida perfecta que has construido de repente se revela como la mentira más grande de tu vida? Dale a me gusta si crees que la verdad siempre sale a la luz. Y no olvides suscribirte para no perderte esta historia sobre secretos, segundas oportunidades y el amor que puede cambiarlo todo. Déjanos tu opinión en los comentarios. Ella supo que algo andaba mal en el momento en que él la miró de esa manera, como si estuviera viendo a otra persona. El candelabro de cristal proyectaba un brillo cálido sobre el salón de baile de Montero Dynamics, donde 300 miembros de la élite de la ciudad se codeaban bajo un dosel de éxito. Carlos Montero se ajustó los gemelos de platino por tercera vez en 10 minutos, sus ojos gris acero, escaneando la multitud con una facilidad practicada. A sus 39 años, dominaba cada habitación en la que entraba. 1,88 m de confianza calculada, envuelta en un esmoquín de Armani, hecho a medida que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Deja de inquietarte, cariño. La mano de Alicia Ledesma, con su manicura perfecta, se posó en su antebrazo. Su voz llevaba ese tono pulido que había encantado a miembros de la junta directiva e inversores durante los últimos 2 años. Parece que estás a punto de salir corriendo. Carlos forzó una sonrisa, de las que habían adornado las portadas de Forbes y Fortune. Solo pensaba en el lanzamiento del satélite de mañana. Hay 15 millones en contratos en juego. Era una mentira. Y ambos lo sabían. Los ojos esmeralda de Alicia, lentes de contacto que él había descubierto después de 6 meses de relación, estudiaron su rostro con la precisión de una mujer que se ganaba la vida leyendo a la gente. Como una de las consultoras de imagen más solicitadas de Madrid, podía detectar una sonrisa falsa desde el otro lado de una habitación. La ironía no se le escapó a ninguno de los dos. «El lanzamiento será perfecto», dijo ella, ajustándose el collar de diamantes que descansaba contra su clavícula como una etiqueta de precio. «Como todo lo que tocas, todo menos la única cosa que importaba». El pensamiento lo golpeó como un puñetazo, y Carlos tomó su whisky. Macallan, de 18 años. Solo. El líquido ámbar quemaba, pero no lo suficiente como para ahuyentar la sensación de vacío que había estado creciendo en su pecho durante meses. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo la vida de otra persona? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y suscríbete para más historias que te harán reflexionar. Señoras y señores, la voz del coordinador del evento resonó en el sistema de sonido. Por favor, den la bienvenida a nuestros invitados de honor, Carlos Montero y Alicia Ledesma. Los aplausos tronaron en el salón de baile, mientras los flashes de las cámaras estallaban como pequeñas explosiones. Carlos sintió la mano de Alicia deslizarse en la suya, su agarre firme y ensayado. Se movieron entre la multitud como la realeza, aceptando felicitaciones por su compromiso, anunciado hace solo 3 semanas en un comunicado de prensa cuidadosamente orquestado que había hecho subir las acciones de Montero Dynamics 12 puntos. ¿Cuándo es la boda?, preguntó Patricia Whitmore, esposa del magnate inmobiliario más influyente de la ciudad. ¿Primavera?, respondió Alicia sin dudar. Su sonrisa nunca vaciló. Estamos pensando en una isla en Mallorca, algo íntimo, solo familia y amigos cercanos. Amigos cercanos. Carlos casi se rió. En su mundo, la amistad se medía en opciones sobre acciones y acuerdos de beneficio mutuo. La lista de invitados se leería como un directorio de las 500 empresas más grandes de España, cada invitación calculada para maximizar el potencial de negocio. Su teléfono vibró contra su pecho. Un mensaje de su asistente. La inauguración de la nueva instalación de investigación
se ha pospuesto para las 10 de la mañana. El equipo de arquitectura está confirmado. Equipo de arquitectura. Algo en esas palabras hizo que su estómago se tensara, aunque no podía entender por qué. «Disculpen», murmuró al grupo, dirigiéndose hacia los ventanales que daban a las principales avenidas de Madrid. La ciudad se extendía debajo de él como una placa de circuito. Cada luz representaba otra vida, otra historia, otra elección hecha o deshecha. 6 años atrás, se había parado en una ventana diferente, en una vida diferente, sosteniendo a una mujer diferente. Él había trazado patrones en el vidrio con su dedo, señalando constelaciones que en realidad no estaban allí, haciéndolo reír hasta que le dolían los costados. Ella tenía esa forma de encontrar la magia en los momentos ordinarios, de hacerle olvidar los informes trimestrales y las reuniones de la junta directiva y el peso del nombre Montero. Isabela. Su nombre todavía lo golpeaba como un golpe físico. ¿Carlos? Alicia apareció a su lado, su reflejo fantasmal en el cristal. Todo bien. Él estudió su perfil. Pómulos afilados, nariz perfecta, labios que siempre sabían exactamente qué decir. Ya era todo lo que su padre había querido en una nuera. Sofisticada, bien conectada, ambiciosa. Entendía el juego y lo jugaba sin fallos. También era completamente equivocada para él, y ambos lo sabían. «Solo estoy cansado», dijo, terminando su whisky de un solo trago ardiente. La mano de Alicia encontró la suya de nuevo, pero esta vez su agarre era diferente. Incierto. Casi desesperado. «Probablemente deberíamos hacer nuestras rondas. El senador Moreno quiere hablar del contrato de defensa, y los Vanderbilts han volado desde Los Ángeles específicamente para conocernos. Nosotros, como si fueran una unidad, un equipo, una sociedad construida sobre algo más sustancial que la conveniencia mutua y la ambición compartida». Carlos asintió, enderezando sus hombros y deslizándose de nuevo en el papel para el que había nacido. El legado de los Montero, el magnate corporativo, el prometido perfecto para la mujer perfecta. Pero mientras se movían de nuevo entre la multitud, pasando las felicitaciones y los flashes de las cámaras y las conversaciones cuidadosamente guionizadas, un pensamiento seguía resonando en su mente como un tambor que no podía silenciar. ¿Y si la vida que estás viviendo no es la vida que se supone que debes tener? La pregunta lo siguió a través de apretones de manos y tarjetas de presentación, a través de brindis y promesas y planes para un futuro que se sentía tan ajeno como hablar un idioma que nunca había aprendido. Y en algún lugar en el fondo de su mente, una voz que había pasado 6 años tratando de olvidar, susurró un nombre que todavía hacía que su pecho doliera con la posibilidad. «Mañana», pensó, viendo a Alicia encantar a otro cliente potencial con precisión quirúrgica. Mañana todo cambia. No tenía idea de cuán cierto era. La puerta de la sala de conferencias de Montero Dynamics se abrió, y 3 figuras entraron. La primera era un hombre distinguido de unos 50 años con sienes grises y un paso seguro. Claramente el líder del equipo. La segunda era una mujer más joven que llevaba una cartera, su energía nerviosa prácticamente vibrando en el aire. La tercera figura hizo que el mundo de Carlos dejara de girar. Isabela. Ella se paró en la puerta como un recuerdo hecho carne, con una chaqueta y falda de color carbón que se ajustaban a las curvas que él había conocido una vez de memoria. Su pelo castaño era más corto ahora, peinado en un bob elegante que enmarcaba pómulos más afilados de lo que él recordaba. Pero sus ojos, esos ojos increíblemente verdes que habían perseguido sus sueños durante 6 años,
eran exactamente los mismos, excepto por la cautela en ellos, la distancia cuidadosa que no había estado allí antes. Señor Montero, el hombre mayor, Robert Fleming de Fleming and Associates, se adelantó, extendiendo su mano. Esta es Jennifer Walsh, nuestra arquitecta junior y la diseñadora principal en el proyecto Aurora, la señorita Isabella Brooks. Isabella Brooks había mantenido su apellido de soltera. La constatación lo golpeó con una fuerza inesperada. La señorita Brooks y yo nos hemos conocido, Carlos logró decir, su voz sonando ajena a sus propios oídos. La sonrisa de Isabella era profesional, pulida. Nada como la sonrisa espontánea que solía iluminar toda su cara. Es bueno verlo de nuevo, señor Montero. Felicitaciones por el compromiso. Vi el anuncio en Business Weekly. Las palabras eran perfectamente apropiadas, pero aterrizaron como bofetadas individuales. Señor Montero, no Carlos, no el hombre que solía hacerla reír hasta que no podía respirar. No la persona que había pasado innumerables noches planeando un futuro que de alguna manera se les había escapado de los dedos como el agua. Gracias, carraspeó, agradecido por la mesa que los separaba. Entiendo que usted diseñó la estructura central de la instalación. Diseñadora principal, sí. Ella se acercó, extendiendo planos con movimientos que eran a la vez familiares y extraños. Sus manos, las mismas manos que una vez habían trazado su mandíbula en la oscuridad, ahora señalaban elementos estructurales con precisión clínica. Incorporamos sus especificaciones para el blindaje electromagnético, manteniendo el entorno de investigación de concepto abierto que sus equipos solicitaron. Profesional, distante, segura. Pero Carlos captó algo más, un ligero temblor en su voz cuando dijo su nombre. Una vacilación apenas perceptible antes de que se acercara a la mesa. El mismo gesto que ella siempre había tenido cuando luchaba por mantener el control. Los materiales que obtuvimos pueden resistir. ¡Mamá! La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe, y una pequeña figura irrumpió como un pequeño huracán. Un niño, tal vez de 5 años, con el pelo del color del trigo de verano y la piel enrojecida por correr. Llevaba una camiseta de dinosaurio y zapatillas que se encendían con cada paso. Hugo, la compostura profesional de Isabella se agrietó como el hielo. Te dije que esperaras en él. El niño se detuvo frente a Carlos, inclinando la cabeza hacia atrás para encontrarse con sus ojos. Carlos sintió que la respiración se le cortaba en la garganta. Ojos grises, gris acero, exactamente como los suyos, como los de su padre, como todos los hombres de la familia Montero durante 4 generaciones. ¿Usted es el hombre del espacio?, preguntó Hugo. Su voz llevaba esa particular audacia de 5 años. Mamá dice que usted construye cohetes que van a la luna. Palabras. Carlos necesitaba palabras, pero su cerebro se había cortocircuitado, atrapado entre el pasado y el presente, entre lo que era y lo que podría haber sido. El rostro del niño era como mirarse en un espejo que reflejaba 34 años en el pasado. La misma mandíbula terca, la misma inclinación cuestionadora de la cabeza, incluso el mismo remolino de cabello que se negaba a quedarse quieto, no importa cuánto gel hubiera usado su madre. Hugo, ven aquí. Ahora, la voz de Isabella tenía un toque de pánico. Lo siento mucho, señor Montero. El cuidado del niño falló esta mañana y yo... Está bien. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Carlos se agachó hasta el nivel de los ojos de Hugo, su traje de diseñador olvidado. Sí, construyo cosas que van al espacio. ¿Cuál es tu planeta favorito? Júpiter. Toda la cara de Hugo se iluminó. Tiene una gran mancha roja, que en realidad es una tormenta,
y ha estado ocurriendo como para siempre. ¿Sabía que tiene 79 lunas? 79. El mismo número que Carlos había memorizado a los 5 años. Sentado en el estudio de su padre, soñando con aventuras más allá de la atmósfera. Sí lo sabía. La voz de Carlos era apenas un susurro. Eso es muy impresionante. Hugo. La mano de Isabela se posó en el hombro del niño, su agarre protector. Necesitamos dejar que el señor Montero trabaje, pero Hugo no había terminado. ¡Mamá, mira! Él tiene los mismos ojos que yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se enderezó lentamente. Su mirada se encontró con la de Isabela a través de la mesa. Su rostro se había puesto pálido, pero su barbilla se levantó con la misma inclinación desafiante que él recordaba de sus peleas, las que habían terminado con reconciliaciones apasionadas y promesas que de alguna manera no habían logrado cumplir. 6 años atrás, las matemáticas eran simples, brutales, innegables. Deberíamos irnos, dijo Isabela, ya recogiendo sus planos con manos que temblaban ligeramente. La ceremonia comienza en 5 minutos. Hugo, di adiós, pero quiero saber más sobre el cohete. Ahora, Hugo. El rostro del niño decayó, pero obedientemente se movió hacia la puerta. En el umbral, se dio la vuelta. Tal vez la próxima vez pueda mostrarme un cohete de verdad. Carlos no podía hablar. No podía moverse. No podía hacer nada más que mirar cómo su hijo, desaparecía por la puerta con la mujer que había desaparecido de su vida, sin explicación, 6 años atrás. La sala de conferencias se sintió vacía después de que se fueron, como si el aire hubiera sido aspirado a través de las ventanas. Los otros ejecutivos se miraban, susurrando, pero sus voces sonaban como si vinieran de debajo del agua. «Señor». La voz de Miranda Vale, su asistente, cortó la niebla. «La ceremonia. Cancélala». Las palabras rasparon su garganta como cristales rotos. «Señor, cancela la ceremonia. Posponla para la próxima semana. Diles que ha habido un problema técnico». Salió de la sala de conferencias con piernas inestables, dejando atrás $30 millones en contratos y 300 invitados confundidos. Porque por primera vez en 6 años, Carlos Montero había encontrado algo más importante que los negocios. Había encontrado a su hijo. La historia está tomando un rumbo inesperado. ¿Crees que el niño es realmente su hijo? Deja tu opinión en los comentarios y sigamos con esta aventura. Capítulo 3. El legado de una mentira. La revelación de la paternidad ha sacudido el mundo de Carlos. Si crees que este es el principio del fin para su imperio, no olvides darle me gusta y suscribirte. Tu apoyo es fundamental. Las manos de Carlos temblaban mientras se servía la tercera taza de café en 20 minutos. La cocina de su ático, con sus encimeras de mármol y ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad de Madrid, parecía una exhibición de museo. Hermosa, cara y completamente desprovista de vida. Llevaba 2 horas paseándose de un lado a otro, su mente reviviendo cada segundo del encuentro en la sala de conferencias, como un disco rayado. Ojos grises, mandíbula terca, ese mechón de pelo, 79 lunas, la misma fascinación por el espacio que había consumido la propia infancia de Carlos, antes de que el deber y las expectativas hubieran reformado sus sueños en algo más práctico y rentable. Su teléfono vibró. Un mensaje de Aurora. «Cariño, me he enterado de la ceremonia. ¿Todo bien? Llámame». Se quedó mirando el mensaje hasta que la pantalla se apagó. Luego, puso el teléfono boca abajo en la encimera.
¿Cómo podía explicar que su mundo, cuidadosamente construido, se había derrumbado en el momento en que un niño de 5 años preguntó por cohetes? La puerta del ático se abrió, seguida del familiar taconeo de zapatos italianos contra el mármol. Ricardo Montero entró sin invitación, un privilegio que venía con ser dueño del edificio. Cancelaste una ceremonia de 30 millones de euros. La voz de su padre llevaba el peso de la decepción que Carlos había escuchado toda su vida. Eso no es propio de ti, hijo. Carlos no se dio la vuelta. Surgió algo. Daniela dice que fue un problema técnico. El padre de Carlos se sirvió un whisky, a pesar de que apenas era mediodía. Pero mis fuentes me dicen que tuvo más que ver con el equipo de arquitectos, específicamente Isabel Brooks. El nombre se quedó en el aire como humo de una pistola. Los hombros de Carlos se tensaron. No sé a qué te refieres. No me refiero a nada. Estoy declarando los hechos. La voz de su padre era seda sobre acero. Ella estaba allí. La viste. Y luego te alejaste de la oportunidad de relaciones públicas más grande del trimestre. Tal vez me cansé de actuar. Carlos finalmente se dio la vuelta, encontrándose con la mirada calculadora de su padre. Tal vez me cansé de fingir que todo es perfecto cuando no lo es. ¿Fingir? Ricardo se rió, pero no había humor en ello. Hijo, todo lo que tienes, este ático, la compañía, tu posición en la sociedad, todo se basa en manejar las percepciones. En el momento en que dejas de fingir, todo se derrumba. Tal vez necesite derrumbarse. Las palabras se quedaron entre ellos como un desafío. El rostro de Ricardo se oscureció. No seas dramático. Te casas en 4 meses con una mujer que entiende tu mundo. Tienes responsabilidades. ¿Responsabilidades? La palabra tenía un sabor amargo. ¿Qué pasa si esas responsabilidades se construyeron sobre mentiras? ¿Qué mentiras? Pero algo parpadeó en los ojos de Ricardo. Un microsegundo de incertidumbre que rápidamente enmascaró. Carlos estudió el rostro de su padre, buscando indicios de la misma manera que había aprendido a leer a los objetivos de una adquisición hostil. La ligera tensión alrededor de los ojos, la forma en que sus dedos tamborilearon una vez contra su vaso de whisky antes de detenerse. Tú lo sabías, dijo Carlos lentamente. Sabías que había vuelto. Sé todo lo que sucede en esta ciudad que podría afectar a Montero Dynamics. No me refiero a eso. Carlos se acercó, su voz bajando a un peligroso silencio que sus adversarios en la sala de juntas habían aprendido a temer. Sabías que había regresado y no me lo dijiste. El silencio de Ricardo fue respuesta suficiente. ¿Por qué? Porque sabía que reaccionarías exactamente así. Ricardo señaló el desorden en la cocina, como un adolescente enamorado, en lugar de como un director ejecutivo. Tiene un hijo. Las palabras se escaparon antes de que Carlos pudiera detenerlas. Ricardo se quedó muy quieto. Su vaso de whisky se congeló a mitad de camino de sus labios. Eso oí. No hubo sorpresa. No hubo shock. Solo reconocimiento. ¿Qué edad tiene? La voz de Carlos era apenas un susurro. ¿Importa? ¿Qué edad tiene? Ricardo dejó su vaso con una precisión deliberada. 5. La confirmación golpeó a Carlos como un puñetazo físico. Agarró el borde de la encimera, sus nudillos blancos contra el mármol negro. Tú lo sabías. No fue una pregunta esta vez. Fue una declaración. Siempre lo supiste. Sabía que se había ido de la ciudad embarazada hace 6 años. Sabía que tenía un hijo. Lo que no sabía era si era mío. La biología es irrelevante. La voz de Ricardo se volvió cortante. Lo que importa es que ella eligió manejar la situación sin involucrarte. Ella tomó su decisión. ¿Su decisión? La voz de Carlos se elevó. ¿O la tuya? La cara de póker de Ricardo se deslizó por un momento.
lo suficiente para que Carlos viera la verdad escrita en las líneas alrededor de los ojos de su padre. «¿Qué hiciste?» «Protegí el futuro de mi hijo». «¿Qué hiciste?» Ricardo se puso de pie lentamente, alisándose la corbata con movimientos casi ceremoniales. Tuve una conversación con ella. Llegamos a un entendimiento. Las paredes de la cocina parecieron cerrarse. El pecho de Carlos se sentía oprimido, como si se estuviera ahogando en aire caro. ¿Qué tipo de entendimiento? El tipo que mantuvo tu nombre fuera de los tabloides y tu futuro intacto. Ricardo se movió hacia la puerta. Luego se detuvo. Ella tomó el dinero, Carlos. 50,000 euros para desaparecer en silencio. No luchó por ti. Ni siquiera pidió hablar contigo. ¿Dinero? La palabra se alojó en la garganta de Carlos como un cristal roto. Tú le pagaste para que se fuera. Le ofrecí una solución a una situación incómoda. Ella aceptó. Estaba embarazada de mi hijo. Era una distracción para tu destino. La voz de Ricardo se volvió fría. Y ahora ha vuelto, tratando de interrumpir tu vida de nuevo. No la dejes. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, dejando a Carlos solo con la verdad que estaba remodelando todo lo que creía saber sobre los últimos 6 años. Ella tomó el dinero, pero incluso mientras las palabras de su padre resonaban en su cabeza, algo no encajaba. La mujer en esa sala de conferencias, profesional y reservada, pero con una fuerza subyacente que no había existido 6 años atrás, no parecía alguien que tomaría dinero para desaparecer. Parecía alguien a quien se había obligado a hacerlo. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Aurora. Pase lo que pase, lo manejaremos juntos. Eso es lo que hacen los socios. ¡Socios! Carlos miró la ciudad que se extendía debajo de él, los millones de vidas que se cruzaban y se separaban en patrones demasiado complejos para predecir. En algún lugar había un niño de 5 años que amaba a Júpiter y a los cohetes y que había heredado sus ojos. Su hijo. Por primera vez en 6 años, Carlos Montero supo exactamente lo que tenía que hacer, incluso si eso significaba destruir todo lo que había construido para hacerlo. Capítulo 4. El reencuentro en el patio. Carlos Montero está decidido a recuperar a su familia. Pero será demasiado tarde. No olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el desenlace de esta emocionante historia. Tu apoyo es fundamental. El patio de la escuela, la Ribera, bullía con el caos controlado de la recogida de la tarde. Carlos se sentó en su Aston Martin al otro lado de la calle, sintiéndose como un acosador y sin importarle. Llevaba 20 minutos allí, observando a los padres recoger a sus hijos, buscando en cada pequeño rostro el que había atormentado sus pensamientos durante 3 noches de insomnio. «Esto es una locura», se dijo a sí mismo. «No puedes simplemente aparecer en la escuela de un niño». Pero la locura parecía ser su nueva normalidad. Desde el encuentro en la sala de conferencias, nada tenía sentido. Ni su compromiso con Aurora, ni su vida perfectamente ordenada, ni el imperio que su padre había construido sobre mentiras y manipulación. Un destello de pelo castaño claro atrajo su atención. Isabel salió de un modesto Honda, sus movimientos rápidos y eficientes, mientras caminaba hacia la entrada de la escuela. Llevaba vaqueros y un simple suéter azul, muy lejos de la ropa de diseñador que solía pedir prestada de su armario para los eventos de la empresa. Pero había algo diferente en su andar, una confianza que no había existido antes. La maternidad, se dio cuenta. Se había convertido en ella misma durante los años que él había pasado preguntándose qué había salido mal. ¡Mamá! La voz de Hugo resonó en el patio mientras corría hacia ella, su mochila de dinosaurios rebotando a cada paso. Otros niños lo seguían.
Estaba claro que era popular. El tipo de niño que coleccionaba amigos como cromos de béisbol. El pecho de Carlos se oprimió. Él debería conocer a su padre. Antes de que pudiera dudar, Carlos salió de su coche y cruzó la calle. Isabel estaba arrodillada junto a Hugo, revisando su mochila y preguntándole por su día con la atención concentrada que solo los padres poseen. Señora Brooks. Ella levantó la vista. Su rostro pasó por la sorpresa, el cansancio y algo que podría haber sido miedo antes de que se instalara la distancia educada. Señor Montero. Se levantó lentamente, moviéndose instintivamente entre él y Hugo. ¿Qué hace usted aquí? Quería hablar. Este no es el lugar. Entonces, ¿dónde es? ¡Mamá! ¡Es el hombre del espacio! Hugo se asomó por las piernas de su madre. Su rostro se iluminó al reconocerlo. ¿Trajiste un cohete? A pesar de todo, Carlos se encontró sonriendo. No traje un cohete hoy, pero traje otra cosa. Sacó un pequeño telescopio del bolsillo de su chaqueta. Es para mirar los planetas. Los ojos de Hugo se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Puedo ver a Júpiter? Hugo, tenemos que ir a casa. La voz de Isabel tenía un borde de pánico. En realidad, una voz interrumpió. Júpiter no será visible hasta después de las 8 de la noche. Se giraron para ver a una mujer que se acercaba, de unos 30 y tantos, con la piel morena y vistiendo batas con gatos de dibujos animados. Le sonrió a Hugo con un afecto genuino. «Esta es la enfermera Daniela», anunció Hugo con orgullo. «Ella cura todas las rodillas raspadas». Daniela Navarro. La mujer le extendió la mano a Carlos. «Y tú debes ser el misterioso multimillonario del que todo el mundo habla». El rostro de Isabel se sonrojó. ¿Qué? Un hombre aparece en la recogida de la escuela preguntando por equipos de astronomía. ¿Y crees que nadie se va a dar cuenta? La sonrisa de Daniela era traviesa. Además, Hugo ha estado hablando del hombre del espacio con los ojos de mamá toda la semana. «Ojos de mamá». La frase golpeó a Carlos como un puñetazo físico. Por supuesto que Hugo los describiría así. Nunca había sabido que también eran los ojos de su padre. «Debo irme», dijo Carlos, de repente consciente de cómo debía verse todo. Un extraño adinerado acechando en una escuela primaria, acercándose a una madre soltera y a su hijo. «No, espera». Hugo tiró del suéter de su madre. «¿Puede venir a ver a Júpiter esta noche, por favor?» «Hugo, el señor Montero está muy ocupado». «En realidad», interrumpió Carlos, «no lo estoy». Isabel lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. En su mundo, su viejo mundo, Carlos Montero nunca estaba ocupado. Reuniones de la Junta, llamadas en conferencia, vuelos internacionales para cerrar tratos de millones. La idea de que despejaría su agenda para mirar planetas con un niño de 5 años era incomprensible. ¿Ves? Hugo sonrió. «No está ocupado». Daniela observaba el intercambio con el agudo interés de alguien que pasaba sus días navegando por la dinámica familiar. «¿Sabes qué? Mi apartamento tiene una vista perfecta del cielo. ¿Por qué no nos reunimos allí alrededor de las 8:30? Prepararé chocolate caliente». «Daniela, no tienes por qué». «Quiero hacerlo». La voz de Daniela era suave pero firme. Además, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por diversión? El silencio de Isabel fue respuesta suficiente. El plan quedó establecido. Daniela garabateó su dirección en un trozo de papel y se la entregó a Carlos. «Apartamento 4B, no llegues tarde. Júpiter no espera a nadie». Mientras se alejaban, Carlos oyó a Hugo charlar emocionado sobre planetas y cohetes, y si podría haber dinosaurios en otros mundos. Las respuestas de Isabel eran pacientes pero distraídas, sus hombros tensos. Ella tiene miedo, se dio cuenta. ¿Pero de qué? ¿De él? ¿Del pasado? ¿O de algo completamente diferente?
Capítulo 5. La noche en que Júpiter los unió. El verdadero encuentro. ¿Podrá la magia del espacio sanar 6 años de secretos? Dale, me gusta, y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Exactamente a las 8:30, Carlos se detuvo frente a un modesto edificio de apartamentos en un barrio tranquilo de Madrid. En su mano, una bolsa de una tienda de juguetes que contenía un telescopio mucho mejor que el modelo de la tienda de regalos. El vecindario era un mundo aparte de su ático en la capital. Calles arboladas, pequeños negocios, el tipo de lugar donde la gente conocía a sus vecinos por su nombre. El tipo de lugar donde un niño podía crecer sintiéndose seguro. El apartamento de Daniela estaba en el 4º piso, y pudo oír la risa de Hugo resonando por el pasillo antes de que siquiera llamara a la puerta. Esta se abrió para revelar un caos organizado. Obras de arte de niños en el refrigerador, libros de texto apilados en la mesa de café y el aroma de comida casera de verdad. Justo a tiempo, sonrió Daniela, quitándole el abrigo. Hugo ha estado hablando sin parar de las lunas de Júpiter. Isabel estaba acurrucada en un rincón de un sofá desgastado, con una taza de chocolate caliente entre sus manos. Se había cambiado a un suave suéter gris que hacía que sus ojos se vieran casi plateados, y su cabello caía suelto alrededor de sus hombros, de la forma en que Carlos lo recordaba. «Señor Montero», Hugo rebotó, con su pijama cubierto de naves espaciales. ¿Sabía que Europa podría tener un océano bajo su hielo, con peces y todo? Sí, lo sabía. Carlos se arrodilló, sacando el nuevo telescopio. ¿Quiere ver si podemos verlo? La siguiente hora transcurrió entre el asombro. Hugo presionó su ojo contra el telescopio, jadeando de alegría con cada cuerpo celeste que localizaban. Carlos se encontró a sí mismo recordando su propia fascinación por el espacio, antes de que su padre lo hubiera redirigido hacia actividades más prácticas. «Ahí», señaló Hugo con entusiasmo, «puedo ver la mancha roja». «Esa es la tormenta de Júpiter», explicó Carlos. «Ha estado furiosa por más de 300 años. ¿Más que los dinosaurios?» «No tanto como eso». De reojo, Carlos vio a Isabel observándolos. Su expresión era desprotegida por una vez. Suave, casi melancólica, como si estuviera viendo algo que siempre había esperado, pero que nunca creyó que pudiera existir. «Está bien, cadete espacial», anunció Daniela. «Hora de dormir». «Pero quiero ver los anillos de Saturno», protestó Hugo. «Saturno seguirá ahí mañana por la noche», dijo Isabel con suavidad. Cuando Hugo se dirigió al baño para lavarse los dientes, se detuvo frente a Carlos. «¿Volverá mañana? ¿A mostrarme Saturno?» La pregunta golpeó a Carlos más fuerte que cualquier confrontación en una sala de juntas. Este pequeño que apenas lo conocía le estaba pidiendo que formara parte de su mundo. «Si tu mamá dice que sí». 3 pares de ojos adultos se giraron hacia Isabel. Ella se quedó en silencio por un largo momento, estudiando el rostro de Carlos como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas en el que había estado trabajando durante años. «Ya veremos», dijo finalmente. No fue un sí, pero tampoco un no. Después de que Hugo desapareció en el baño, Daniela se excusó para revisarlo, dejando a Carlos e Isabel solos por primera vez en 6 años. El silencio se extendió entre ellos, como un puente que ninguno de los dos estaba listo para cruzar. «Es increíble», dijo Carlos finalmente. «Lo es». La voz de Isabel era apenas un susurro. «A veces pregunta por su padre. ¿Qué le dices? ¿Que su padre tuvo que irse antes de que naciera? ¿Que no fue su culpa?» Ella lo miró directamente por primera vez en toda la noche. «Le digo que algún día, cuando sea mayor, le explicaré todo». «¿Todo?» La palabra flotaba entre ellos, pesada con verdades no dichas. «Isabel, por favor, no».
Ella se levantó abruptamente, moviéndose hacia la ventana. Por favor, no quiero hablar de eso. Necesito saber qué pasó. ¿Por qué te fuiste? Porque me dijiste que lo hiciera. Las palabras salieron como cristales rotos. Porque dejaste muy claro que ninguno de los dos encajaba en tu vida perfecta. Carlos la miró, al dolor grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Nunca dije eso. No tuviste que decirlo. Ella se giró para mirarlo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. La carta lo dijo todo. ¿Qué carta? ¿Crees que el padre de Carlos está detrás de la desaparición de Isabel? Déjanos tu opinión en los comentarios. Capítulo 6. El legado de una mentira. La verdad ha sido revelada. ¿Podrá la traición de Ricardo ser perdonada? Suscríbete y dale me gusta para no perderte el próximo capítulo. Tu apoyo es fundamental. La carta. La voz de Isabela se quebró. 6 años de llevar esta carga. 6 años de leer aquellas palabras cada vez que la duda se colaba en la elección que había hecho. Estábamos en mi pequeño apartamento. Daniela había insistido en llevarse a Hugo a dormir, diciendo que su sobrino necesitaba un compañero de juegos. Pero Isabela sabía más. Daniela, con su pasado de enfermera y sus instintos protectores, había reconocido las señales de una familia en crisis. Carlos se sentó en el borde de su sofá. Su traje caro se veía fuera de lugar entre sus modestos muebles. Apenas había hablado durante el trayecto. Su mandíbula tensa por la tormenta que se gestaba detrás de esos ojos grises que Hugo había heredado. «Muéstramela», dijo él, sin rodeos. La garganta de Isabela se cerró. Incluso ahora, incluso después de todo, las palabras de esa página tenían el poder de destruirla. Había memorizado cada línea, cada sílaba cruel que la había convencido de que no significaba nada para el hombre que había amado con todo su ser. «Iba a decírtelo», comenzó, su voz apenas audible. «Sobre el embarazo. Llevaba la prueba conmigo desde hacía 3 días, tratando de encontrar el momento adecuado. Habíamos hablado de tener hijos antes, pero siempre en términos abstractos. Algún día, cuando estemos listos». «Recuerdo», dijo Carlos. Sus manos se apretaron. «Tu padre me llamó. Me dijo que estabas en una reunión de la junta que se alargaría, pero que debía ir a su casa de todos modos. Esperarte. Me sentía tan fuera de lugar allí. Siempre me sentía así. Llevaba un vestido de verano simple ese día. Nada lo suficientemente elegante para la imponente mansión de los Montero. Pero estaba demasiado nerviosa por compartir mi noticia como para preocuparme por el atuendo adecuado. Estaba en la biblioteca, practicando lo que te diría cuando me sentí mareada. Lo siguiente que supe fue que estaba despertando en la cama de un hospital con tu padre parado sobre mí, como un juez. Él estaba allí cuando te enteraste». El rostro de Carlos palideció. El médico me felicitó justo delante de él. 6 semanas, perfectamente sano. El rostro de tu padre. Nunca había visto a nadie lucir tan disgustado. No sorpresa. Disgusto. Como si hubiera hecho algo ofensivamente deliberado al llevar al hijo de su hijo. Me dijo que me llevaría de vuelta a tu casa, que te esperaríamos juntos. Pero en lugar de eso, sostuvo el sobre con manos que no dejaban de temblar. Me dio esto. Dijo que era de tu parte, que lo habías escrito después de que él te contara lo del bebé. Carlos tomó el sobre como si fuera a explotar. Su nombre estaba en el frente con lo que parecía ser su letra. Trazos confiados en tinta negra. Pero Isabela había estudiado esa letra durante 3 años de notas de amor y tarjetas de cumpleaños. Ahora, al mirarla a través de la lente de la traición, podía ver las sutiles diferencias. La C era demasiado redonda. La A estaba ligeramente inclinada.
Desdobló la carta y ella vio cómo su rostro cambiaba mientras leía palabras que ella había grabado en su memoria. Isabela, a estas alturas ya sabes lo de tu estado. Quiero que entiendas que este embarazo no cambia nada entre nosotros. He trabajado demasiado duro para construir mi futuro como para dejar que un accidente desbarate todo lo que he planeado. Sé que esto no es lo que quieres oír, pero necesito que seas realista. Nuestra relación siempre fue temporal. Una forma para que yo me desahogara entre obligaciones de negocios. Tú lo sabías. Mi padre ha arreglado una solución discreta. El dinero debería cubrir cualquier gasto y compensarte por tu tiempo. Confío en que manejarás esta situación con madurez. No hagas esto más complicado de lo que debe ser. Carlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos leyó la carta 2 veces, luego una tercera. Su rostro pasaba de la confusión a la rabia y a algo que se parecía al dolor. Yo nunca escribí esto. Su voz era cruda, rota. Isabela, te juro por Dios que yo nunca escribí estas palabras. Tu padre dijo... Mi padre mintió. Carlos se levantó abruptamente, caminando hacia la pequeña ventana que daba a la calle donde familias normales vivían vidas normales. Esto ni siquiera es mi letra. Mira la firma. Nunca firmé mi nombre así. Tu padre me dijo que... Isabela se detuvo. Había creído en la carta, pero la esperanza era algo peligroso cuando tenías 19 años, estabas embarazada y sola. Me dio 50,000 euros. Ella continuó, su voz hueca. En efectivo, dijo que era de tu parte, que me querías fuera antes de que regresaras de tu viaje de negocios. Jesús. El reflejo de Carlos en la ventana parecía atormentado. ¿Creíste que yo podría escribir algo así? Tenía 19 años. Las palabras estallaron. 19 años y asustada, y completamente fuera de lugar en tu mundo. Tu padre era este hombre poderoso que lo sabía todo sobre todos. ¿Y tú? Tú estabas en Tokio cerrando algún trato masivo. Cuando llamaste esa noche, sonabas tan distante, tan concentrado en el trabajo. No fue difícil creer que yo era solo otra distracción que necesitabas eliminar. La llamada telefónica. La voz de Carlos estaba tensa, distraída. Había mencionado problemas con las negociaciones. Dijo que tal vez tendría que quedarse otra semana. Ella había querido contarle lo del bebé entonces, pero algo en su tono la había detenido. Ahora se preguntaba si su padre también había orquestado eso. Tomé el dinero, susurró. No porque lo quisiera, sino porque no tenía otra opción. Llevaba 3 meses de retraso en el alquiler. Mis préstamos estudiantiles me estaban aplastando, y de repente era responsable de otra vida. Lo usé para mudarme aquí, para empezar de nuevo, para construir algo estable para Hugo. Carlos se alejó de la ventana. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿A dónde fuiste? Después de que te fuiste, quiero decir. Fui a la casa de mi tía en las afueras de la ciudad. Usé mi segundo nombre. Isabella Claire se convirtió en Clara Brooks. Para cuando regresé, era una persona diferente. Literalmente, legalmente diferente. ¿Por qué no intentaste contactarme? Después de que nació Hugo, cuando te diste cuenta. ¿Darme cuenta de qué? ¿De que habías renunciado a un imperio multimillonario para jugar a ser familia con una chica con la que solías dormir? La vieja ira resurgió, defensiva y familiar. Leía sobre ti en las revistas, Carlos. Tu compromiso con la hija del senador se rompió justo cuando me fui. Luego hubo la fusión con Industrias Montero. La que tira la expansión a la tecnología aeroespacial. Construiste todo lo que siempre habías soñado. Nada de eso importó. Su voz era apenas un susurro. Nada importó sin ti. Las palabras se quedaron entre ellos como un puente que ella tenía miedo de cruzar. 6 años creyendo que ella era desechable. Y aquí estaba él,
mirándola como si ella hubiera sido el sol en su cielo. «Necesito preguntarte algo», dijo, su corazón golpeando contra sus costillas. «Y necesito que me digas la verdad, lo que sea. Si te hubiera contado lo de Hugo esa noche cuando llamaste desde Tokio, ¿qué habrías hecho?» Carlos no dudó. «Habría tomado el siguiente avión a casa. Me habría casado contigo esa semana si me hubieras dejado». «¿Te habrías casado conmigo esa semana?» Isabela cerró los ojos, imaginando una línea de tiempo diferente. Una en la que ella hubiera sido lo suficientemente valiente como para ignorar la carta, para esperar a que Carlos regresara a casa, para luchar por lo que tenían, en lugar de huir. Tu padre lo sabía, se dio cuenta. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Nos robó 6 años. La voz de Carlos era mortalmente silenciosa. 6 años de la vida de Hugo que nunca podré recuperar. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidad y terror a partes iguales. El verdadero enemigo de Carlos no es un rival de negocios, es su propio padre. ¿Qué crees que hará Carlos ahora? ¿Se enfrentará a su padre? ¿Y qué pasará con Isabela y Hugo? Deja tu opinión en los comentarios. Capítulo 7. La confrontación final. La verdad ha salido a la luz. ¿Qué hará Carlos con el imperio que su padre le robó? Si te ha gustado, dale me gusta y suscríbete para no perderte el épico final. Y no olvides dejar tus teorías en los comentarios. La sala de juntas de Montero Dynamics nunca se había sentido tan pequeña. Carlos se sentó al frente de la mesa de caoba, donde había cerrado innumerables tratos. Pero hoy no estaba allí para construir un imperio. Estaba allí para derribar uno. Ricardo se sentó en su silla habitual, revisando informes trimestrales con la misma precisión metódica que había aplicado a cada aspecto de su vida, incluyendo, aparentemente, la destrucción sistemática de la felicidad de su hijo. «Llegas temprano para la reunión de las 10», dijo Ricardo sin levantar la vista. «Los contratos de Dubái aún no están listos para la revisión. No estamos aquí para hablar de Dubái». Algo en el tono de Carlos hizo que Ricardo levantara la cabeza. Sus ojos se entrecerraron al ver el aspecto de su hijo. El mismo traje de ayer, ahora arrugado, el pelo revuelto por las horas de insomnio pasadas mirando una letra falsificada y reconstruyendo 6 años de mentiras. «Te ves fatal». Vi la carta. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en el agua. «La que escribiste, la que firmaste con mi nombre, la que convenció a la madre de mi hijo de que no quería tener nada que ver con ellos». Ricardo se reclinó en su silla. Su expresión pasó de la confusión a algo que podría haber sido resignación. Me preguntaba cuándo saldría esto a la luz. ¿Cuándo? La voz de Carlos se quebró por la incredulidad. «Has esperado 6 años para que me enterara de que destruiste a mi familia». «Salvé a tu familia». La voz de Ricardo tenía la misma autoridad tranquila que había usado para explicar decisiones de negocios durante toda la infancia de Carlos. ¿De un error que habría arruinado todo lo que construimos? ¿Un error? Las palabras salieron como un rugido que resonó en las paredes de cristal. ¿Mi hijo es un error? Tu hijo es una complicación para la que no estabas listo. Ricardo se levantó lentamente, alisándose la corbata con movimientos casi ceremoniales. Tenías 26 años. Eras el heredero de una corporación multimillonaria, con responsabilidades con miles de empleados y accionistas. Esa chica, Isabel, era una distracción de tu destino. Carlos miró a su padre como si lo viera por primera vez. El hombre que le había enseñado a montar en bicicleta, que había asistido a todas sus obras de teatro y graduaciones, que lo había convertido en el líder en el que se había convertido, y que aparentemente era capaz de una crueldad casual que le quitaba el aliento. Falsificaste mi letra. Protegí tu futuro. Robaste mi elección. Habrías tomado la decisión equivocada.
La compostura de Ricardo finalmente se quebró. Su voz se elevó para igualar la de su hijo. Siempre has sido demasiado emocional, demasiado dispuesto a dejar que tu corazón anule a tu cabeza. Es tu mayor debilidad, es mi mayor fortaleza. Carlos se acercó a la mesa, sus manos planas contra la superficie pulida. Y tú intentaste arrancármela. Intenté hacerte digno de lo que heredarías, haciéndome un monstruo. La acusación se cernió entre ellos como humo. A través de los ventanales, Madrid se extendía en todas direcciones. Un monumento de hormigón a la ambición y los logros. Todo lo que Ricardo Montero había construido. Todo por lo que se había sacrificado. Todo por lo que le había exigido a su hijo que se sacrificara también. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? La voz de Carlos estaba apenas controlada. Tengo un hijo de 5 años que no sabe que existo. Una mujer que pasó 6 años creyendo que la abandoné cuando más me necesitaba. Y te sientas ahí hablando de proteger mi futuro, como si no hubieras destruido el único futuro que me importaba. Me lo agradecerás algún día. Nunca te perdonaré. Las palabras golpearon a Ricardo como un golpe físico. Por primera vez desde que Carlos entró en la habitación, su padre pareció realmente conmovido. Hijo, no. Carlos se enderezó. Y cuando habló de nuevo, su voz llevaba la autoridad de alguien que por fin había encontrado su poder. Mi nombre se quita de todo. La empresa, la fundación, la junta directiva. He terminado. El rostro de Ricardo se puso pálido. No puedes hablar en serio. Estás destruyendo todo por lo que hemos trabajado. Tú ya hiciste eso. Carlos tomó la carta, doblándola con cuidado antes de volver a meterla en el bolsillo. Esta empresa se construyó sobre la mentira de que el éxito importa más que la humanidad, de que el beneficio es más importante que la familia, de que el legado vale más que el amor. Esas no son mentiras. Son verdades que eres demasiado ingenuo para entender. Entonces me enorgullece ser ingenuo. Carlos se dirigió a la puerta, luego se detuvo sin darse la vuelta. Voy a contarle a Hugo la verdad, sobre quién soy, sobre por qué no estuve allí, y voy a pasar el resto de mi vida compensando los años que nos robaste. ¿Y Aurora? ¿Tu compromiso? ¿La fusión con la compañía de su padre? Aurora merece a alguien que pueda amarla por completo. Yo no soy esa persona. Nunca lo fui. Estás cometiendo un error que te costará todo. Carlos finalmente se giró, y Ricardo se sorprendió por la paz en los ojos de su hijo. No, papá. Por fin estoy arreglando el error que ya me costó todo. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, dejando a Ricardo solo en la sala de juntas, que de repente se sentía tan vacía como un mausoleo. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. 20 minutos después, Carlos estaba sentado en su coche, fuera de la escuela La Ribera, viendo a los niños salir por las puertas como confeti de colores. Su teléfono no había dejado de sonar. Daniela intentando contactarlo sobre las reuniones canceladas. Miembros de la junta exigiendo explicaciones. Periodistas financieros que de alguna manera ya se habían enterado de su renuncia. Nada importaba. Vio a Hugo antes de ver a Isabel. Un destello de cabello color trigo y una mochila cubierta de estrellas que brillan en la oscuridad. El niño caminaba con otro niño, animado en una conversación que requería extensos gestos con las manos. Se parece mucho a como yo era a esa edad. Isabel apareció un momento después, escaneando a la multitud, con la atención concentrada de una madre que había aprendido a rastrear cada movimiento de su hijo. Cuando vio el coche de Carlos, dudó. Luego se acercó con pasos cautelosos. «Hola», dijo ella a través de su ventanilla bajada. «Hola, ¿cómo te fue con tu padre?» «Renuncié». Las palabras se sintieron extrañas en su boca, como si estuviera hablando un idioma extranjero. «Renuncié a todo». Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. Carlos, tenía que suceder. Debió haber sucedido hace años.
Miró más allá de ella hacia donde Hugo estaba subiendo a un equipo de juego con la confianza intrépida de la infancia. Quiero decírselo, sobre quién soy. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? He estado listo durante 6 años. Simplemente no lo sabía. Isabel se quedó en silencio por un largo momento, estudiando su rostro, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Tendrá preguntas. ¿Sobre dónde has estado? ¿Por qué no estuviste allí antes? Le diré la verdad, que alguien en quien confié tomó una decisión por mí, y he pasado 6 años tratando de encontrar el camino de regreso a donde pertenezco. ¿Y dónde perteneces? Carlos se encontró con sus ojos, viendo más allá de la cautela, la esperanza que ella se esforzaba por ocultar. Donde quiera que tú y Hugo estén. ¡Mamá! La voz de Hugo resonó en el patio mientras corría hacia ellos, su rostro brillante de emoción. Mira lo que hice. Le tendió un papel hacia la ventanilla del coche, un dibujo con crayones de 3 figuras de palitos de pie bajo un cielo lleno de estrellas. Una figura era alta con cabello rubio, una era de tamaño medio con cabello castaño, y una era pequeña con una capa. Ese eres tú. Hugo señaló a la figura alta. Y esa es mamá, y ese soy yo con mi capa de superhéroe. Estamos todos mirando a Júpiter juntos. Carlos tomó el dibujo con manos que temblaban ligeramente. En la imaginación inocente de un niño, ya eran una familia. Ya estaban completos. Es perfecto, logró decir. Hugo, dijo Isabela suavemente. ¿Te gustaría cenar con el señor Montero esta noche? ¿Solo nosotros 3? El rostro de Hugo se iluminó como la mañana de Navidad. ¿De verdad? ¿Podemos comer pizza? Podemos comer lo que quieras. Mientras conducían hacia el apartamento de Isabela, Hugo charlaba en el asiento trasero sobre planetas y ingredientes de pizza, y Carlos sintió algo que no había experimentado en 6 años. Paz. El imperio se desmoronaba detrás de él, pero por primera vez en su vida adulta, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Capítulo 9. La verdadera riqueza. La verdad tiene su propia gravedad. Atrae todo hacia sí misma hasta que no queda ningún lugar para esconderse. Después del desayuno, Isabel sugirió que caminaran por el jardín de esculturas del viñedo, mientras Hugo dormía la siesta en su cochecito. La mañana se había convertido en el tipo de día perfecto de La Rioja, que hacía que la gente creyera en las segundas oportunidades. Con la luz dorada filtrándose a través de las vides y el sonido lejano de la limpieza de la boda, creando un telón de fondo suave para su conversación. Hugo se había quedado dormido en el momento en que el cochecito comenzó a moverse, su cabeza inclinada hacia un lado y su pequeño puño agarrado al crayón que Carlos le había devuelto. Al ver a su hijo dormir, Carlos sintió esa familiar opresión en el pecho, en parte asombro, en parte dolor, por todos los momentos que ya se había perdido. Siempre se queda dormido en vehículos en movimiento, dijo Isabel suavemente, siguiendo su mirada. Coche, cochecito, carrito de supermercado. El movimiento es como un sedante para él. ¿Duerme bien por la noche? Ahora sí. Los primeros 6 meses fueron... Ella sacudió la cabeza. Digamos que entiendo por qué la privación de sueño se considera tortura. Caminaron en silencio durante unos minutos, recorriendo el camino de grava entre esculturas abstractas que parecían emerger del paisaje como flores de metal. Carlos se encontró estudiando a Isabel con la visión periférica, notando los cambios que 2 años habían traído. Se movía con más confianza ahora, sus hombros más rectos, su paso más seguro. La maternidad le había dado una especie de fuerza tranquila que nunca antes había visto. «¿Puedo preguntarte algo difícil?», dijo finalmente. Isabel asintió, aunque sus manos se apretaron ligeramente en el manillar del cochecito.
Cuando descubriste que estabas embarazada, ¿alguna vez consideraste no tenerlo? La pregunta se cernía en el aire como humo. Isabel se quedó en silencio durante tanto tiempo que Carlos se preguntó si había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. Sí, dijo finalmente. Durante unas 36 horas consideré cada opción. Se detuvo, girándose para mirarlo de frente. Estaba sola, desempleada, y mi matrimonio acababa de terminar. La parte práctica de mi cerebro hizo argumentos muy convincentes. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Fui a la primera cita del ultrasonido sola. Ni siquiera estaba segura de querer ver. Pero luego, ahí estaba él. Su voz se volvió suave con el recuerdo. Este pequeño latido en la pantalla, esta posibilidad de una persona, y pensé en todas las formas en que ya me había decepcionado en mi vida, todos los sueños que no habían salido como los había planeado. Ella miró al dormido Hugo, pero esto se sentía diferente, como si tal vez este fuera el sueño que no sabía que debía tener. Carlos sintió que algo se abría en su pecho. Yo debería haber estado allí. Sí, deberías haberlo estado. No había enojo en su voz, solo el reconocimiento de un hecho. Pero no lo estabas, y tuve que tomar la decisión sin ti. Tuve que construir una vida para los dos sin ti. Reanudaron la caminata, las ruedas del cochecito crujiendo suavemente en la grava. Un halcón sobrevolaba la zona, cabalgando las corrientes térmicas con el tipo de gracia sin esfuerzo que Carlos envidiaba. ¿Cómo fue?, preguntó. ¿Estar embarazada sola? Aterrador, solitario, hermoso. Isabel se detuvo en una escultura que parecía dos figuras extendiéndose una hacia la otra a través de una distancia imposible. Le hablaba constantemente, le contaba todo lo que veía, todo lo que sentía. Quería que conociera mi voz cuando llegara. ¿Tú? ¿Alguna vez le hablaste de mí? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. Isabel lo miró con algo que podría haber sido lástima. Todos los días, le conté sobre su padre, que era brillante y exitoso, y capaz de una concentración increíble cuando algo le importaba. Ella empujó el cochecito alrededor de un pequeño bache. También le dije que su padre tenía miedo al amor, y que a veces la gente huye de las cosas que podrían hacerla más feliz. ¿Lo estabas protegiendo? ¿De mí? Lo estaba protegiendo de la idea de que el amor debe doler, que preocuparse por alguien significa aceptar su ausencia. La voz de Isabel se volvió más firme. Nunca quise que creciera pensando que eso era normal. Habían llegado al final del jardín de esculturas, donde un banco daba a un valle que se extendía debajo de ellos. Isabel se sentó con cuidado, inclinando el cochecito para que Hugo se quedara a la sombra. Carlos se unió a ella, manteniendo una distancia respetuosa, que se sentía a la vez natural y cargada de posibilidades. «Algún día querrá saber de ti», dijo Isabel en voz baja. «Hará preguntas que no puedo responder». «¿Qué tipo de preguntas? ¿Por qué no estuviste allí cuando nació? ¿Por qué no quisiste conocerlo? ¿Por qué no amaste a su madre lo suficiente como para luchar por tu familia?» Se giró para mirarlo directamente. «¿Qué quieres que le diga?» Las preguntas golpearon como golpes físicos, cada una un ajuste de cuentas con las elecciones que había hecho en el dolor, el orgullo y el miedo. ¿Qué podía decirle a su hijo sobre el hombre que había sido? ¿Cómo podía explicar que el amor se había sentido como ahogarse, que el compromiso había parecido una trampa, que había huido porque quedarse se sentía imposible? «Dile». Carlos se detuvo, buscando palabras que pudieran soportar el peso de la verdad, sin aplastar la inocencia de la infancia. Dile que su padre estaba roto de maneras que no entendía, y que romper a otra persona parecía más fácil que arreglarse a sí mismo. ¿Y ahora? Ahora quiero aprender a estar completo. Por él, por ti, si me lo permites. Carlos miró a Hugo, que todavía dormía pacíficamente,
a pesar de la magnitud de la conversación que ocurría sobre su cabeza. Quiero ser el tipo de padre que se merece, no el que soy capaz de ser ahora mismo. Eso podría tomar años, Carlos, y él está creciendo cada día. No puedo poner su infancia en espera mientras te resuelves a ti mismo. Lo sé, y lo sabía con una claridad cristalina que esta era su única oportunidad de hacerlo bien. Pero no te pido que esperes. Te pido que me dejes aparecer, todos los días, empezando ahora. Isabel se quedó en silencio, observando el valle de abajo, donde la niebla de la mañana se estaba disipando bajo el sol que se fortalecía. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Él no es una segunda oportunidad para nuestro matrimonio, Carlos. Él no va a arreglar lo que estaba roto entre nosotros. También lo sé. Carlos se giró para mirarla completamente. No estoy pidiendo que volvamos. Pido la oportunidad de ser su padre, de averiguar lo que eso significa y cómo hacerlo bien. Y si decides que es demasiado difícil, si la realidad de la paternidad no coincide con la fantasía que estás construyendo en tu cabeza ahora mismo, entonces lo haré de todos modos, porque eso es lo que hacen los padres. La certeza en su propia voz lo sorprendió. Él no pidió nacer, y seguro que no pidió un padre que tardó 15 meses en madurar. Pero está aquí ahora, y es mío, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecerlo. Hugo se movió en su cochecito, haciendo suaves sonidos que sugerían que se estaba despertando. Isabel se inclinó hacia adelante para ver cómo estaba, su mano alisando automáticamente su cabello oscuro. «Se va a despertar de mal humor», dijo suavemente. «Siempre lo hace cuando duerme la siesta afuera. ¿Qué sueles hacer cuando está de mal humor?» «Cantarle. Le gustan las canciones de cuna, aunque soy una cantante terrible». Ella miró a Carlos con algo que podría haber sido esperanza. «¿Quieres intentarlo?» Y por primera vez en su vida adulta, Carlos Montero dijo que sí a algo que le asustaba más que cualquier negociación en una sala de juntas. Capítulo 10. La canción que lo cambió todo. Algunos momentos se convierten en la base de todo lo que viene después. Hugo se despertó exactamente como Isabel había predicho, con la indignante confusión de alguien a quien se le había molestado en un sueño perfecto. Su cara se arrugó en una expresión de prellanto, esos familiares ojos grises parpadeando contra la luz moteada del sol que se filtraba a través de las vides. «Hola, dormilón», dijo Isabel suavemente, desabrochándolo del cochecito. «Tuviste una buena siesta». Pero Hugo no quería nada de eso. Se frotó los ojos con pequeños puños y soltó el tipo de lamento que sugería que el mundo lo había ofendido personalmente. Otros visitantes del jardín de esculturas se giraron a mirar, sus expresiones variando de la simpatía al leve fastidio. «Normalmente no es tan ruidoso», dijo Isabel disculpándose, meciéndolo suavemente. «El cambio de rutina lo ha desequilibrado». Carlos observó cómo el rostro de su hijo se arrugaba por la angustia y sintió una oleada inesperada de instinto protector. Esta pequeña persona estaba infeliz y cada fibra de su ser quería arreglarlo. «¿Qué le cantas?», preguntó. «Normalmente algo que mi abuela me cantaba, pero de verdad no soy...» «Déjame intentarlo», dijo. Isabel parecía sorprendida, pero lo movió hacia él. «¿Estás seguro? Está bastante molesto y realmente no te conoce todavía. Estoy segura». La transferencia fue torpe al principio. El llanto de Hugo se intensificó cuando se encontró en brazos desconocidos, su pequeño cuerpo rígido por la angustia. Carlos sintió que el pánico subía por su garganta. ¿Y si no podía consolar a su propio hijo? ¿Y si Hugo lo rechazaba por completo? Luego recordó algo de su propia infancia, enterrado tan profundo que había olvidado que existía. Su padre,
Ricardo Montero, había sido muchas cosas: exigente, distante, emocionalmente no disponible de la manera en que los hombres exitosos de su generación a menudo lo eran. Pero había habido una noche, cuando Carlos tenía tal vez 4 años y ardía con fiebre, en la que su padre se había sentado al lado de su cama y había cantado. No bien. Ricardo Montero había poseído muchos talentos, pero cantar no era uno de ellos. Pero había cantado de todos modos, su voz grave y áspera por el agotamiento y la preocupación, hasta que Carlos finalmente se había quedado dormido. Ahora, sosteniendo a su propio hijo, Carlos buscó esa melodía medio recordada. Eres mi sol, mi único sol. Su voz estaba oxidada por el desuso, insegura en las notas, pero él siguió. El llanto de Hugo no se detuvo de inmediato, pero cambió de un lamento indignado a sollozos con hipo. Me haces feliz cuando el cielo está gris. Carlos se encontró balanceándose ligeramente, el movimiento natural e instintivo. Podía sentir a Isabel observándolos, pero no podía prestar atención a su reacción. Toda su concentración estaba en esta pequeña persona molesta que compartía sus ojos y su terquedad. Nunca sabrás, cariño, cuánto te amo. Los sollozos de Hugo se estaban calmando ahora, reemplazados por los temblorosos alientos que venían después de un llanto fuerte. Su pequeña mano encontró la tela de la camisa de Carlos y la agarró, aferrándose como a un ancla. Por favor, no me quites mi sol. Cuando Carlos llegó al final del verso, Hugo se había quedado completamente quieto en sus brazos. No estaba dormido. Sus ojos estaban muy abiertos y alerta, pero tranquilos, escuchando, como si algo en la voz de su padre finalmente lo hubiera alcanzado. Esa era la canción de mi padre, dijo Carlos en voz baja, con la voz áspera por una emoción que no esperaba. No había pensado en ella en 30 años. Isabel se secó los ojos, sin molestarse en ocultar las lágrimas. Dejó de llorar. Está escuchando. Carlos miró a Hugo, que de hecho estaba estudiando su rostro con la intensa concentración que los bebés aportan a las nuevas experiencias. Hola, amigo, soy tu papá. Las palabras se sintieron diferentes esta vez. No extrañas o aterradoras, sino verdaderas. Simples y complicadas, y terriblemente reales. Hugo levantó una pequeña mano. Sus dedos encontraron la mandíbula de Carlos y la exploraron con la cuidadosa curiosidad de un científico. Su toque fue suave, curioso, como si estuviera tratando de memorizar a esta nueva persona que había aparecido en su mundo. «Pa», dijo Hugo solemnemente, lo que parecía significar papá en el idioma de los de 15 meses. La respiración de Carlos se cortó. Acaba de... Esa es su palabra para todo ahora, dijo Isabel rápidamente. No te emociones tanto. Pa, repitió Hugo, esta vez mirando directamente a Carlos con esos serios ojos grises. Luego, como si hubiera tomado una decisión interna, sonrió. Fue como ver el amanecer, esta sonrisa perfecta y sin dientes que transformó todo su rostro, haciéndolo parecer la persona más feliz que jamás había existido. Y se la estaba dando a Carlos, este extraño, que había estado ausente en cada momento importante de su corta vida, que le había fallado incluso antes de que tuviera la oportunidad de intentarlo. «Oh», susurró Carlos, sintiendo que algo fundamental se movía dentro de su pecho. «Hugo». Le dio un beso en la parte superior de la cabeza a su hijo, inhalando su dulce aroma a bebé, a polvos de talco e inocencia e infinita posibilidad. Esto era amor, se dio cuenta. No la emoción complicada y aterradora de la que había pasado años huyendo, sino algo puro y esencial, y absolutamente innegociable.
Esto era lo que la gente quería decir cuando hablaba de amor incondicional. Esto era lo que su padre debió sentir, sosteniendo a su hijo febril y cantando mal en la oscuridad. Esto era lo que Isabel había descubierto en el momento en que vio el latido del corazón de Hugo en esa pantalla de ultrasonido. Esto era lo que se había estado perdiendo toda su vida. «Te amo», susurró contra el cabello de Hugo, las palabras saliendo fácilmente por primera vez en su vida. «Te amo, y siento haber tardado tanto en encontrarte». Hugo balbuceó algo en respuesta, sus pequeñas manos palmeando el pecho de Carlos como si dijera que estaba bien. «Estás aquí ahora». Cuando Carlos finalmente levantó la vista, encontró a Isabel observándolos con una expresión que no podía descifrar del todo, en parte asombro, en parte miedo, en parte algo que se parecía casi a la esperanza. «Le gustas», dijo ella suavemente. «Creo que él también me gusta». La voz de Carlos estaba ronca por la emoción. «De hecho, creo que estoy completamente enamorado de él. Así es como funciona», dijo Isabel, acercándose a ambos. «Un minuto estás bien, y al siguiente moverías montañas para asegurarte de que sean felices. ¿Siempre es tan intenso?» «Solo durante los primeros 18 años más o menos. A pesar de todo, el dolor, los errores, los 2 años de oportunidades perdidas, Carlos se encontró riendo. Risa de verdad, la que venía de la alegría en lugar de la cortesía. Y Hugo, encantado con este nuevo sonido, se rió también. En ese momento, rodeado de esculturas y sol, y la promesa de todo lo que podían construir juntos, Carlos Montero finalmente entendió lo que significaba volver a casa. Capítulo 11. La nueva vida. 6 meses después, el amor no es un destino, es una práctica, repetida a diario, en momentos tanto ordinarios como extraordinarios. El parque en Madrid zumbaba con la energía caótica de una tarde de sábado en primavera. Los niños corrían por barras de mono y se deslizaban por toboganes, mientras los padres se agrupaban en bancos, medio vigilando a sus hijos, mientras robaban preciosos momentos de conversación adulta. Carlos Montero estaba sentado con las piernas cruzadas en la caja de arena, sus caros pantalones de traje ya salpicados de arena, construyendo lo que podría llamarse generosamente un castillo con su hijo de 21 meses. Hugo se tomaba sus deberes arquitectónicos en serio, colocando cuidadosamente cada cubo de arena exactamente donde su padre le indicaba, luego inmediatamente derribando lo que habían construido con la risa de deleite de alguien que entendía que la destrucción podía ser tan satisfactoria como la creación. «Torre», dijo Carlos pacientemente, reconstruyendo por 4ª vez. «Esto es una torre, amigo». «Totó», repitió Hugo solemnemente. Luego la demolió de nuevo con su pala de plástico. «Definitivamente es tu hijo», dijo una voz familiar detrás de ellos. Carlos se giró para encontrar a Isabela acercándose con 2 tazas de café y la paciente expresión de alguien que había estado viendo la misma escena durante 20 minutos. Ella había comenzado a unirse a sus visitas al parque los sábados hace un mes, tímidamente al principio, luego con creciente comodidad mientras veía a Carlos navegar por el territorio de la paternidad activa. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó, aceptando su café con gratitud. «Construye cosas solo para poder derribarlas. Muy corporativo». Isabel se sentó en el banco cercano, lo suficientemente cerca para supervisar, pero lo suficientemente lejos para darles espacio. «¿Cómo fue la reunión con tu junta ayer?» «Mejor de lo esperado». Carlos ayudó a Hugo a llenar su cubo de nuevo, maravillado de cómo estas pequeñas manos se habían convertido en lo más importante de su mundo. «Les dije que ya no estaría disponible para llamadas los fines de semana, ni después de las 7 de la tarde, los días de semana». «¿Cómo se lo tomaron?» «Más o menos como esperabas.
La junta parecía que había anunciado que me unía al circo. Carlos sonrió. Pero los números trimestrales hablan por sí solos. Resulta que en realidad soy más efectivo cuando no trabajo 18 horas al día. Era verdad. Los últimos 6 meses habían sido una revelación en más de un sentido. Obligarse a salir de la oficina a horas razonables para estar presente en la cena. La hora del baño y los cuentos había sido al principio como cortarse una extremidad. Pero algo inesperado había sucedido. Su concentración en el trabajo se había agudizado. Sin el lujo de horas interminables, se había vuelto despiadadamente eficiente, delegando más, confiando en su equipo, tomando decisiones más rápido y con más confianza. ¿Y el tiempo con Hugo? Eso se había vuelto sagrado. «Papá», anunció Hugo, sosteniendo una concha que había encontrado enterrada en la caja de arena. «Concha, concha», asintió Carlos, aceptando este tesoro con la reverencia apropiada. «Muy bonita, amigo». La palabra papá todavía le golpeaba como un golpe físico cada vez que la oía. Hace 3 meses, Hugo había pasado de su genérico «da» al reconocimiento específico de la paternidad, y Carlos en realidad había llorado la primera vez que sucedió. Allí mismo en la sala de espera del pediatra, mientras Hugo estaba sentado en su regazo, hojeando un libro de cartón y casualmente revolucionando la comprensión de su padre de la alegría. «Se ha vuelto mucho más verbal», observó Isabela. «¿Recuerdas cuando su mayor logro era decir no a todo? Todavía le dice no a todo. Ahora solo explica por qué». Carlos observó a Hugo ordenar cuidadosamente su colección de tesoros de la caja de arena. Conchas, rocas interesantes, un coche de juguete desechado que otro niño había dejado atrás. Ayer me dijo, «No baño, papá, ocupado», cuando intenté prepararlo para la cama. ¿Con qué estaba ocupado? Mirando el ventilador de techo. Aparentemente era un negocio de ventiladores de techo muy importante. Isabel se rió, el sonido más ligero de lo que Carlos recordaba de su matrimonio. Ella era diferente ahora, más segura de sí misma, más asentada en su propia piel. La maternidad le sentaba de maneras que la esposa no lo había hecho, probablemente porque había sido libre de descubrirla en sus propios términos. Ellos también eran diferentes, él y Isabela. No románticos, ese barco había zarpado y ambos lo sabían, sino algo que se sentía más sostenible. Copadres que genuinamente se caían bien, que habían aprendido a comunicarse sin el peso de las expectativas fallidas y los resentimientos no dichos. No era la familia que Carlos había imaginado durante sus breves y ingenuas fantasías de reconciliación, pero era real, y era suya, y Hugo prosperaba en el centro de ella. «Tengo algo que decirte», dijo Isabel, su tono cambiando ligeramente. Carlos levantó la vista de donde estaba ayudando a Hugo a construir lo que parecía ser un sistema de autopistas de arena. ¿Algo bueno o algo preocupante? Creo que bueno. Espero que bueno. Ella tomó aire. He estado saliendo con alguien. Las palabras se quedaron en el aire entre ellos. Carlos sintió una oleada compleja de emociones. Sorpresa, un breve destello de algo que podría haber sido celos, y luego, sorprendentemente, un genuino alivio. «Cuéntame sobre él. Se llama David. Es profesor en la clase de música de Hugo, ya sabes, la de los jueves por la mañana, a la que nunca puedes ir por tus reuniones. La que cantan canciones sobre animales de granja y tocan pequeños tambores. Esa misma». Isabel sonrió. Es paciente con los berrinches de los niños, hace chistes de papá terribles, y ya sabe que Hugo es lo primero. ¿A Hugo le gusta? Lo llama Dave, y siempre quiere enseñarle sus coches de juguete. Isabel hizo una pausa.
Quería que lo escucharas de mí antes de que lo conocieras oficialmente. Carlos consideró este desarrollo mientras Hugo le presentaba otra concha para su aprobación. Hace 6 meses, la idea de otro hombre en la vida de Isabel lo habría enviado a una espiral de posesividad y arrepentimiento. Ahora, al mirar su rostro, la cautelosa felicidad allí, la forma en que parecía más ligera cuando hablaba de este David, descubrió que se sentía principalmente agradecido. Agradecido de que ella estuviera avanzando. Agradecido de que hubiera encontrado a alguien que entendía que amarla a ella también significaba amar a Hugo. Agradecido de que le hubiera dado el regalo de la honestidad, en lugar de dejar que lo descubriera accidentalmente en algún incómodo encuentro en el parque. «Me alegro por ti», dijo, y lo decía en serio. «¿Cuándo conoceré a este dechado de paciencia y chistes terribles? ¿Estás seguro? ¿No será extraño para ti?» «Isabel». Carlos se giró para mirarla completamente. «Me diste el mayor regalo de mi vida, y pasé 2 años fingiendo que no lo quería. Lo menos que puedo hacer es alegrarme de que hayas encontrado a alguien que aprecie la mujer increíble que eres». Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque ella estaba sonriendo. «Esa podría ser la cosa más bonita que me has dicho. Estoy trabajando en decir cosas más bonitas en general. Hugo es un crítico difícil. No se ríe de mi material, a menos que sea realmente gracioso». Como si fuera convocado por su nombre, Hugo abandonó su proyecto de construcción y se acercó a Carlos con los brazos levantados en la señal universal de arriba. Carlos lo levantó fácilmente, maravillándose de lo sólido y real que se sentía. Esta persona perfecta, que le había enseñado que el amor no era algo a lo que temer, sino algo que se practicaba. «Hambre, papá», anunció Hugo palmeando la mejilla de Carlos con manos arenosas. «¿Hambre de qué, amigo?» «Nanás, plátanos», tradujo Carlos para el beneficio de Isabel, aunque ella ya estaba buscando en la bolsa de pañales, que se había convertido en un accesorio permanente de sus aventuras de los sábados. Al ver a Isabel pelar un plátano con la eficiencia de alguien que había realizado esta tarea cientos de veces, al ver a Hugo acomodarse contento en su regazo para comérselo, Carlos sintió la familiar oleada de gratitud que se había convertido en su estado emocional predeterminado. Esta no era la vida que había planeado. No era la existencia ordenada y controlada que una vez pensó que quería. Era más desordenada, más complicada, infinitamente más exigente que cualquier cosa que hubiera asumido. También era la primera vida que se había sentido digna de ser vivida. «Papá», dijo Hugo con la boca llena de plátano, mirándolo con esos serios ojos grises. «Canta canción». «¿Qué canción, amigo?» «Canción Sol». Carlos miró a Isabela, que asintió con la cabeza. Habían descubierto que Hugo había heredado el amor de su padre por la rutina. Las mismas canciones, las mismas historias, los mismos rituales para dormir que hacían que su mundo se sintiera seguro y predecible. «Eres mi sol, mi único sol». Otros padres en el parque se giraron a escuchar, encantados por la vista de este serio hombre de negocios cantando a su niño de cara arenosa en medio del Parque del Retiro en una tarde de sábado. «Me haces feliz cuando el cielo está gris». Hugo se acomodó más profundamente en los brazos de su padre, su pequeño cuerpo relajado y confiado. Isabela sacó su teléfono y tomó una foto. No posada o perfecta, solo real. Un hombre y su hijo, y una canción que los conectaba con algo más grande que ellos mismos. «Nunca sabrás, cariño, cuánto te amo». Mientras Carlos cantaba, pensaba en el hombre que había sido hace 6 meses. Exitoso, sin duda. Logrado, definitivamente.
pero fundamentalmente solo de maneras que había tenido demasiado miedo de reconocer. Ahora, cubierto de arena de la caja de arena y huellas de plátano, cantando desafinado a un niño pequeño que pensaba que había puesto la luna en el cielo. Carlos Montero nunca se había sentido más rico. Por favor, no me quites mi sol. Cuando la canción terminó, Hugo aplaudió sus manos pegajosas y pidió más, con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus peticiones fueran honradas. Así que Carlos la cantó de nuevo, y continuaría cantándola cada vez que su hijo se lo pidiera, por el tiempo que Hugo quisiera escucharla. Porque eso es lo que hacen los padres. Se presentan, cantan canciones y aman sin condiciones ni reservas. Eligen cada día ser el sol que sus hijos se merecen. ¿Crees que Carlos podrá ser un verdadero padre para su hijo? ¿Y cómo crees que su relación con Isabela evolucionará? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el épico final de esta historia.